Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Ellie. Recordad que ya tenemos en los vídeos anteriores casi todo hecho, ya solamente nos falta la cara, el pelo, los zapatos y los globos, que os había dicho en la lista de material que íbamos a hacer también los globitos. Y también recordaros que tenéis el patrón de Carl ya completo aquí en esta misma lista de reproducción. La lista de reproducción se llama Up, igual que la película, y ahí podéis encontrar ya todos los vídeos por orden. Así que bueno, pues hoy le vamos a abordar sus ojos, le colocaremos el pelo y bueno, pues no sé qué vamos a hacer porque nos quedan los globos y los zapatos y las gafas, pero las gafas igual se las hacemos el último día para que no se nos chafen, porque es un alambre muy finito y bueno, para que no se nos chafen. Y pues no sé, de momento vamos a empezar por ahí, por los ojos y por el pelo, y a ver hasta dónde podemos hacer hoy. Así que bueno, pues vamos a empezar. Entonces vamos a comenzar marcando dónde van a ir colocados los ojos, así que desde el cambio de color, si habéis cambiado el color al pelo, desde el cambio de color vamos a contar 6 filas hacia abajo. Si hacéis desde el anillo mágico, ¿vale? Si no habéis cambiado el color, tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, si no habéis cambiado de color, desde el anillo mágico son 15 filas hacia abajo, y si habéis cambiado de color, pues desde el cambio de color contáis 6. Y ahí lo vamos a colocar entre la fila número 6 y la 7, o entre la 15 y la 16, depende de cómo lo queráis ver. Y vamos a localizar así el centro de la cara, con un alfiler o con una aguja, lo que queráis. Y ahora, desde el centro de la carita, vamos a contar 4 puntos hacia nuestra derecha. 1, 2, 3, 4, y ahí es donde va un ojo. Y ahora desde la mitad igualmente otros 4 hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Y ahí es donde van localizados los dos ojos. Así que ahora vamos a empezar a bordar con el color negro. Vamos a meternos por la cabeza y vamos a salir por un lugar donde hemos puesto esa marca, en un ojo o en el otro, donde queráis, pero por el mismo puntito donde hemos puesto la marca. Así ya la podemos retirar. Y ahora lo que tenemos que hacer es un círculo tomando los 4 puntos que tenemos por debajo de esta marca. Fijaros, hemos salido por aquí, así que vamos a tomar el punto de la derecha, que es este de aquí, y el de la izquierda, y en la fila de abajo lo mismo, el de la derecha y el de la izquierda. Y vamos a hacer un círculo en estos 4 puntitos de aquí. Entonces vamos a tomar así hacia abajo y salir por un lateral para tomar los 2 puntos de la derecha. Y ahora vamos a hacer lo mismo, nos metemos en este punto y salimos por abajo o por arriba, donde vosotros veáis. Y vamos a tomar los de la izquierda. Ahí está. Vamos a asegurar metiéndonos en ese mismo punto, pero por fuera del hilo, para asegurar que no se nos mueva. Y ahora vamos a ir haciendo puntos así, pasaditas, quiero decir, con el hilo negro, así de arriba a abajo o de abajo a arriba, como vosotros queráis. Hasta que tengáis el ojo relleno. Ahí estaría ya todo relleno el ojo, y ahora le vamos a hacer lo mismo que hemos hecho al inicio para que se quede el ojo bien redondito. Vamos a dar por este lateral de aquí un círculo, aseguramos bien ahí la hebra y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Nos pasamos de arriba hacia abajo
y salimos por el medio para que se quede bien marcada esa orillita. Y ahora vamos a hacer lo mismo abajo y arriba. Para poder hacerlo por abajo o por arriba, nos pasamos de un lateral al otro y salimos por abajo y ahora hacemos lo mismo para hacerlo por arriba. Nos pasamos a un lateral y ahora de este lateral vamos hacia el otro y salimos por el centro de arriba. Y así se queda bien redondeada la pupila. Ahora vamos al otro ojo, salimos en el mismo punto donde estaba marcado, que teníamos aquí el alfiler, y aquí hacemos lo mismo que hemos hecho en este otro lado. Así están las dos pupilas. Si os ha sobrado hebra negra podéis dejarla colgando así en la cabeza porque luego la vamos a necesitar otra vez. Y ahora vamos a necesitar el color verde para hacer el iris. Así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la hebra negra. Vamos desde la cabeza y salimos por una esquina del ojo, por una esquina exterior, ¿vale? Así, más o menos por ahí. Y vamos a marcar un semicírculo más o menos hasta la esquina interior, ¿vale? Vamos a ir haciendo unas pasaditas hasta esta parte de aquí. Y una vez que tenemos este finalizado, nos pasamos al otro lado y hacemos lo mismo. Ahora vamos a utilizar el color blanco y vamos a hacer más o menos lo mismo que hemos hecho con el color verde. Nos metemos desde la cabeza y vamos a salir por una esquina exterior del ojo y vamos a hacer así pasaditas por debajo hasta más o menos la mitad interior, pero no lo vamos a hacer tan grueso, vamos a hacer menos pasaditas. Y ahora nos pasamos a este otro ojo y hacemos lo mismo. Una vez que tenemos el blanco vamos a ir de nuevo con el color negro. Nos vamos a meter por la cabeza, por ahí por donde estamos. Y vamos a hacer un círculo, un semicírculo, perdón, desde una esquina del ojo hasta la otra esquina pasando por arriba. Entonces vamos a salir así por una esquinita y vamos a pasarnos a la otra esquinita de aquí del medio por la parte de arriba. Podéis hacer una pasada, dos, las que queráis, ¿vale? Para que se quede más marcadito o menos marcadito. Yo voy a hacer solamente dos. Así. Y ahora vamos a salir por la misma esquinita, aquí. Y vamos a hacer una por abajo, pero no la vamos a hacer entera, vamos a hacer solamente hasta un poquito menos de la mitad, por aquí. Así más o menos, para que le dé profundidad a la mirada. Y nos pasamos al otro ojo y hacemos lo mismo. Y así estarían bordaditos los ojos. Vamos ahora a colocarle la nariz. Para la nariz vamos a tomar una hebra del mismo color que hayamos hecho el cuerpo y la vamos a colocar
una fila por debajo de los ojos. Entonces, si aquí terminan los ojos, una fila por debajo, ahí es donde va la nariz. Vamos a tomar los 3 puntos centrales que tenemos, 3 o 2, lo que vosotros queráis, dependiendo del ancho que le queráis dar a la nariz. Yo voy a tomar así estos 3. Y le vais dando pasaditas. Y así estaría la nariz. Y ahora vamos con sus orejas. Para las orejas necesitamos el mismo color de hebra que hemos usado para la piel, igual que para la nariz. Y vamos a hacer un anillo mágico, pero lo vamos a hacer dejando suficiente hebra aquí al inicio para luego poder coserlo. Entonces, vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego de los 6 puntos bajos vamos a hacer una cadena, estiramos la hebra y ya la podemos cortar. Vamos a cortar aquí. Terminamos de estirar toda la hebra y ahora es cuando podemos cerrar el anillo mágico. Vamos a cerrar tirando de la otra hebra del inicio. Ahí. Y así es como se queda la oreja. Ahora, para colocársela, vamos a comenzar enhebrando esta parte de abajo, esta hebra de aquí, la que queda colgando en la cadena que hemos hecho, que sería como el lóbulo de su oreja. Enhebramos primero esta y se lo vamos a colocar en la misma fila de la nariz. Vamos a ir así por la misma fila de la nariz hasta que lleguemos a la esquinita del ojo, más o menos por ahí. Y desde la esquinita del ojo, en esa fila de la nariz, vamos a contar 5 puntos hacia el lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí se lo vamos a poner subiendo 3 puntos hacia arriba, más o menos 3 o 4, lo que vosotros veáis. Colocamos así la orejita y la vamos a sujetar pasándonos por el primer punto del anillo mágico, por el primer punto bajo del anillo mágico. Ahí nos vamos a meter la aguja y nos pinchamos en ese mismo sitio donde hemos salido y llevamos el hilo hacia atrás y ahí se queda bien sujeta la oreja. Ahora aquí atrás podemos ya hacer un nudo, no se va a ver porque le vamos a colocar el pelo, entonces no tengáis miedo. Le hacemos un nudito y ya podemos esconder la hebra. Y ahora con esta otra hebra que se nos ha quedado aquí, la vamos a enhebrar también. La pasamos hacia adelante en el caso de que se nos haya quedado atrás, así. Y esta la vamos a meter por el centro del anillo mágico que tenemos aquí. Ahí nos vamos a meter y ya nos pinchamos en el primer punto que encontremos ahí cerquita, ¿vale? Fijaros ahí detrás donde estoy. Ahí nos pinchamos en la cabeza y llevamos la hebra hacia atrás. Y hacemos lo mismo. Vamos a hacer un nudito por aquí detrás. Y escondemos la hebra. Y ya podemos cortar el sobrante. Y le tenemos que poner la otra oreja igual. Ahora ya le vamos a hacer las cejas, así que vamos a utilizar un color marrón clarito. Y se las vamos a colocar desde el ojo, ¿vale? Desde donde finaliza el ojo, 2 filas por encima. 1 y 2. Esa es la fila donde van a ir las cejas. Entonces, vamos a ir desde la cabeza, vamos a salir 2 filas por encima del ojo y en el punto que queda así recto en la esquinita del ojo, ¿vale? Vosotros salís por este punto que quede así rectito con la esquinita, fijaros. Así. Y por ahí vamos a salir y vamos a contar 3 puntos hacia el lateral, 1, 2 y 3. Por ahí nos vamos a meter y ahora vamos a salir un punto en diagonal. Así. Marcamos esos 3 de arriba y ahora vamos a marcar este puntito que hemos hecho en diagonal metiéndonos ahí en el medio, por donde hemos entrado antes.
salimos por el principio y volvemos a repasar lo mismo las veces que vosotros consideréis que sea necesario hasta que le deis el grosor de ceja que más os guste. Entonces vamos a marcar esa parte, marcamos también esta de aquí. O también lo podéis marcar de la siguiente manera. Desde aquí nos vamos a la esquinita de todo y ahora nos metemos hacia el medio. Y ahí se queda marcado con la hebra este trocito. Vamos a volver a hacerlo. Desde esta esquinita nos pasamos a la otra y salimos por este medio de aquí. Y ahí ya se queda marcado y nos vamos a pasar al otro ojo en el mismo lugar, ¿vale? Fijaros que sean 2 filas por encima del ojo, en la misma línea que va esta de aquí, y también que se quede así rectito con la esquinita del ojo. Vamos a hacer lo mismo, 3 puntitos, 1, 2 y 3, y uno en diagonal, hacia abajo, así. Vamos a marcar este en diagonal, salimos por el principio. Y vamos a marcarlo igual que antes, venimos aquí a la esquinita y nos metemos en ese medio. Y así le dais las pasaditas que vosotros queráis y más o menos fijaros que se os quede una ceja igual que la otra, ¿vale? Si le dais 4 pasadas en un lado, pues le dais también 4 en el otro y así para que se quede lo más igualado posible. Una vez que esté, nos pasamos por la cabeza y ya sacamos la hebra y ahí estarían las cejas. Y ahora ya le vamos a colocar el pelo. Para el pelo vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con Carl. Si habéis visto el vídeo de Carl, pues ya sabéis. Entonces vamos a tomar la medida que más o menos creemos que necesitamos alrededor de su cabeza. Entonces vamos a colocar un poco así el pelo y vamos a cortar pues por ahí, ¿vale? Cortamos así por aquí. Podéis utilizar las tijeras porque no va a quedar el pelo suelto, entonces pues no se va a notar el corte que le hemos metido con las tijeras. Así. Ahora lo vamos a colocar ahí más o menos al medio. En Carl hemos utilizado unos alfileres para marcar el sitio por donde va a ir el pelo. Aquí en Eli no los voy a utilizar porque va a ser súper fácil. Entonces solamente tenemos que hacer así más o menos desde el cambio de color. En el caso de que no hayáis cambiado de color, os guiáis por las cejas. Desde las cejas tenemos 1, 2, 3 y 4 filas hacia arriba. A partir de esa cuarta fila es donde vais a colocar el pelo. Entonces por ahí. Y vamos a ir haciendo más o menos así por detrás de la oreja y un redondelito, ¿vale? Un redondelito de pelo que se pase por aquí abajo y eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces le vamos dando con el punzón un poco a todo, ¿vale? Tampoco hace falta que lo clavéis mucho en exceso, solamente un poquito así para que se quede redondito el pelo en su cabeza. Así está como queda el redondelito de su pelo, ¿vale? Se lo hemos puesto así
redondito. Ya veis que no hace falta marcar nada porque no tiene entradas ni nada, entonces solamente así un casquito. Y ahora vamos a utilizar, si os sobra algo cuando se lo estéis poniendo, le podéis ir retirando, ¿vale? Como habéis visto que yo he hecho. Entonces ahora vamos a utilizar un trocito, de este yo voy a utilizar la mitad más o menos, y se lo vamos a colocar desde la mitad hacia atrás, ¿vale? Pero solamente lo vamos a pinchar en el medio, para hacerle como la rayita del medio del pelo. Entonces lo vamos a colocar ahí, en el medio, más o menos, y ahí se lo vamos pinchando así, ¿vale? Esto que sobra aquí no os preocupéis porque lo vamos a tapar con el propio pelo cuando lo llevemos hacia allá. Entonces vamos a ir haciendo así. Intentamos que nos quede rectita la raya por donde lo estamos haciendo, picar siempre en la misma línea, más o menos. Y una vez que tenemos bien aseguradita esa rayita, esto largo que se nos ha quedado aquí, lo pasamos hacia el otro lado, así, para que se nos quede la raya del medio. Y ahora sí que lo vamos a ir peinando, así, colocándoselo por la cabeza y llevándolo hacia atrás. Lo pinchamos un poquito, ¿vale? No en exceso, porque no queremos quitarle volumen. Entonces lo vamos a sujetar aquí atrás, lo que os sobre, ¿vale? Lo sujetáis así ahí atrás y le vamos a pinchar un poco, así salteado para que se quede en el lugar, ¿vale? Que no se mueva mucho, pero no le quitamos volumen. Lo llevamos así hacia atrás. Ahí, que si fijáis, al soltar ya se queda, porque ya hemos pinchado bastante. Y el sobrante este lo vamos a meter un poquito hacia adentro. Lo pinchamos también por aquí. No os preocupéis por esto, porque como lleva el moño, no se va a ver. Y ahora este sobrante ya sí que lo podemos cortar. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Tomamos un trocito, que es el otro trozo que se me quedó, y este lo vamos a colocar así. Aquel lo hemos colocado de este lado hacia el medio, ahora este lo vamos a colocar encima de este, así. Y vamos a pasarle, igual que antes, el punzón por aquí, por la misma línea que hemos hecho antes, más o menos la misma o ahí al ladito, bien rectito. Vais rectificando lo que os haga falta. A mí se me había quedado un poquito separada y ahora yo creo que ya está perfecta ahí. Y hacemos lo mismo que hemos hecho por aquí. Lo llevamos así hacia atrás y le pinchamos nada más que un poquito para no perder volumen. Vamos a sujetarlo aquí detrás, así. Y le pinchamos un poquito para que se sujete, pero que no nos pierda volumen el pelo.
Una vez que lo tenemos, hacemos lo mismo que antes. Este churrito lo vamos a meter aquí y lo que os sobre lo podéis cortar o podéis pincharlo todo, ¿vale? Eso como vosotros queráis. Yo esto no es mucho, así que ya lo voy a pinchar todo. Y así se queda más o menos su peinado. Nos falta hacerle el moño. Para el moño vamos a utilizar lo mismo, ¿vale? Y vamos a hacer una bolita con nuestras propias manos y después podéis apoyaros, por ejemplo, en un porespán. Si no, lo podéis hacer así en aire, como lo voy a hacer yo, pero tener cuidado de no pincharos, ¿vale? Vais haciendo así. Tened cuidado de no pincharos, vais metiendo, vais haciendo la bolita y vais metiendo. Yo no estoy calcando mucho, ¿vale? Porque si no me llegaría aquí, o sea, estoy haciendo así, más o menos, metiéndolo despacito para no pincharme, porque la verdad es que esto pica mucho. Y cuando más o menos tengáis así una bolita, ¿vale? Que no hace falta que sea una bolita muy dura, solamente que tenga un poco de forma, lo vais a colocar aquí atrás y entonces lo vamos a empezar a pinchar alrededor, ¿vale? Vamos a ir metiendo así alrededor por esta parte, así en la esquinita. Y una vez que tengáis metido todo alrededor, ¿vale? Que os guste cómo queda y eso, le vamos a dar un poquito así para que se quede bien redondito. Le dais la forma y si veis que necesitáis más cantidad, pues tomáis también un poquito más. Vamos a poner un trocito para que veáis cómo se hace. Solamente lo ponemos por encima y nos vamos pinchando pues hacia las esquinitas igual que antes. Esto es solamente un poquito de paciencia e irle dando forma. No tiene así mayor ciencia. Bueno, que tendrá sus trucos y todo eso, ¿vale? Pero yo de esto no sé mucho, la verdad. No hace mucho que lo estoy utilizando y bueno, seguramente encontraréis en YouTube un montón de vídeos donde enseñen a utilizarlo y que tenga trucos y todo eso, pero bueno, yo no los conozco. Así que lo hago así y es como mejor me funciona. Pero bueno. Así lo vamos metiendo. Lo pincharíamos también por este ladito de aquí. Y le vais dando forma con los dedos y con el punzón le vais pinchando donde vosotros creáis que sea necesario para que se quede la formita que más os guste.
así es como se le queda su moño, ¿vale? Ya hemos finalizado con el pelo. Y le vamos a hacer ahora sus gafas, ¿vale? Porque había dicho que a lo mejor lo dejábamos para el final, por si acaso se le chafaban, pero bueno, ya solamente quedan los zapatos y los globos y por eso no se nos van a chafar. Así que le vamos a hacer las gafas. Para las gafas de Eli he utilizado un alambre de color rojo, pero ya sabéis que vosotros podéis utilizar el que tengáis o como queráis. Y vamos a comenzar doblando un poquito la punta para no pincharnos con el alambre. Este que tengo yo es muy finito, así que se puede casi doblar con la mano, pero bueno. Así doblamos un poquito la punta. Y ahora vamos a tomar más o menos 5 centímetros. Yo no tengo ahora aquí para medir, pero bueno, lo voy a hacer un poquito a ojo, que no pasa nada que se quede un poquito más grande o un poquito más pequeño. 5 centímetros aquí y lo vamos a doblar. Una vez que lo tenemos doblado, le vamos a dar la forma de la lente, que en el caso de Eli es un poquito ovalada. Mira, por aquí podéis verlo. Yo para tener esta forma he utilizado esto que tengo aquí para las agujas, pero bueno, cualquier rotulador que tengáis o algo así, pues ya con eso le podéis dar forma. Lo vamos a colocar, lo que hayáis escogido para darle forma, lo vamos a colocar y lo vamos a pasar alrededor. Ahí estirando bien, ya lo quitamos. Ahí. Y así se nos queda ya una forma de la lente. Vamos a dejar aquí más o menos 1 centímetro ahora y vamos a volver a hacer la otra marquita. Lo voy a hacer con esta parte de dentro porque me es más fácil para quitarla después. Entonces dejamos 1 centímetro, lo pasamos así, así. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esta otra patilla de aquí. La doblamos y vamos a cortar por ahí más o menos 5 centímetros. Le doblamos la puntita. Ahí está. Y antes de colocárselas vamos a hacerle los puntos de luz. Entonces con la pintura acrílica blanca y con cualquier palito que tengáis para pintar, le vamos a dar un puntito aquí en un lateral exterior y le vamos a dar otro aquí abajo hacia el interior. Y en el otro lado hacemos al revés. El de arriba lo hacemos hacia el interior y el otro, el de abajo, lo hacemos hacia el exterior. Y ahora ya sí que le vamos a colocar las gafas con cuidadito, por lo menos las mías, que ya digo que es un alambre muy finito y no quiero que se me chafe. Ahí lo aseguramos bien metiéndolos por el pelo. Ahí está. Y más o menos ahí se quedan las gafas finalizadas. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Así es como vamos con Eli. Ya solamente nos queda hacer sus zapatos y haremos también los globitos que llevan Eli y Carl en la peli de Up. Bueno, los lleva Carl realmente, pero vamos a hacer los globitos. Y nada, pues si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like o que os suscribáis al canal, que es de gran ayuda. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, y así si compartís algún proyecto de este canal, pues me podéis etiquetar y yo lo veo. Os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y por ahí podéis seguirme en Instagram o en Facebook. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo, que ya será el último de Carl y de Eli, aunque me estoy planteando hacer al niñito que sale en la peli. Así que bueno, pues si queréis que lo haga, decidme en comentarios qué os parece la idea. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!